Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Él comió con ella. La tentación. El tentador. Génesis 3, del 1 hasta el 6. Dios no es el autor del pecado. Ni Él tienta a las personas a pecar. Esto es la obra del diablo. Como lo dice Santiago 1:13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Ya hemos visto que Satanás cayó en pecado antes de la obra, como lo vimos en Génesis 1:3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Al principio era un bello ángel regocijándose en la creación divina, como lo manifiesta Job 38, del 4 hasta el 7. ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes conocimiento. ¿Quién ordenó a sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. Pero pecó y Dios lo juzgó al diablo. Allá en Isaías 14, del versículo 12 hasta el 17, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero tú, derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán, diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Ezequiel 28:11.
vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile así, dice Jehová el Señor, tú eras el sello de la proporción, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Tú, querubín protector, yo te puse así en el santo monte de Dios. Estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con las iniquidades de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual consumirá, y te pondré en ceniza. Cubriré la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Nótese que Satanás vino a Eva disfrazado de serpiente, porque se disfraza y le aparece a la gente en su verdadero carácter. En Génesis 3, él se disfraza de ángel de luz, pero acá viene, en Génesis 3, Satanás es la serpiente que engaña. En la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 11:3 dice: mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. En Génesis 4 es el mentiroso que mata. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Debemos cuidarnos para evitar sus sendas engañosas. El blanco. Satanás apuntó a la mente de Eva. ¿Qué andaba pensando Eva? La segunda carta a los Corintios 11, del 1 al 3 nos dice: quiera Dios que toleraseis un poco mi locura. En verdad, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así serán corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. En la segunda carta a Timoteo 2:9 dice: asimismo también que la mujer se adornen con atavíos decorosos, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer que
enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión, pero será salva engendrando hijos si permaneciese en fe y amor y santidad con modestia. Y tuvo éxito en engañarla. La mente del hombre es una parte de su ser creado a imagen de Dios. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. De modo que Satanás ataca a Dios cuando ataca a la mente humana. Satanás usa mentira, es mentiroso y padre de la mentira. Padre de mentira, como lo dijimos allá en Juan 8:44. Sus tácticas son mentirosas, falsas. La táctica. Mientras que la mente se aferre a la verdad de Dios, Satanás no puede ganar. Pero una vez que la mente duda de la palabra de Dios, hay campo para que se introduzcan las mentiras del diablo. Satanás cuestiona la palabra de Dios. Primero, la niega, como lo vimos allá en el versículo 4. Y luego la sustituye con sus propias mentiras. Lo vimos en el 5. Fíjense que Satanás procura socavar nuestra fe en la bondad de Dios. Le sugirió a Eva que Dios estaba privándola de algo al decirle que se abstuviera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando cuestionamos la bondad de Dios, dudamos de su amor, jugamos precisamente en las manos de Satanás, quien hace que la tentación parezca maravillosa al hacerse una oferta. Seréis como Dios. Todo el mundo se envanece y piensa que, ufale, yo ser como Dios. Satanás mismo quiso ser semejante al Altísimo y él sabe que le fue mal y le pegaron sus buenas leñateadas, lo derribaron de allá. Quería estar donde está Dios. Quería quitar a Dios de su lugar. Y ahora nos engaña a nosotros. Seréis como Dios, sabiendo todo. Isaías 14:14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa fue la parte de su caída. Y siglos más tarde le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo si lo adoraba. Allá en Mateo 4:8, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adoraré. ¿Cómo no? Todo eso es de Jesús. La tragedia más grande. Eva no debió haberle dado lugar al diablo, como dice Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. Debió haberse aferrado a la palabra de Dios y resistido al diablo. Nos preguntamos dónde estaba Adán durante esta conversación de Eva con la serpiente. En cualquier caso, Eva quitó de la palabra al omitir libremente. Añadió a la palabra al ampliarla, ni le tocaréis. Y cambió la palabra al hacer el ciertamente moriréis de Dios. ¿Cómo? Para que no muráis. En el versículo 6 vemos la trágica operación de los deseos de la carne. Bueno para comer, se ve delicioso. El deseo de los ojos, agradable a los ojos, y el orgullo de la vida,
codiciable para alcanzar la sabiduría. Primera carta de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es difícil pecar solo. Algo en nosotros nos hace querer pecar con otro. Adán deliberadamente pecó y sumergió al mundo en juicio. Primera Timoteo 2:14 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Y Adán, para no dejarla sola, prefirió pecar con ella. Condenación. La condenación interna. De inmediato vino la pérdida de la inocencia y la gloria y un sentido de culpa. Trataron de cubrir su desnudez con sus obras, ropajes que Dios no aceptó. Aún más vemos una pérdida del deseo de comunión con Dios. Cuando oyeron que Dios se acercaba, se escondieron. La culpa, el temor y la vergüenza rompió la comunión con Dios que disfrutaban ante su desobediencia. Fíjese también que hubo una actitud creciente de autodefensa. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer lo culpó a la serpiente. Vemos aquí el trágico efecto interno del pecado. Este me engañó y yo no sabía. Externa. La externa. Es probable que la serpiente que Satanás usó no era la criatura rastrera que conocemos hoy. El nombre sugiere brillo y gloria, pero debido a que la criatura se sometió a Satanás y participó en la tentación, fue juzgada y condenada a arrastrarse en el polvo. El juicio de la mujer incluyó concepción y dolor en el alumbramiento. Fue puesta en sujeción a su marido. Nótese que Pablo sugiere que las mujeres cristianas que se casan con inconversos pueden tener peligros especiales al crear los hijos de los inconversos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contienda. Asimismo también que las mujeres se adornen con atavíos decorosos, con vergüenza y modestia, no con cabellos ensarpados de oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero que Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Pero será salva engendrando hijos si permanece en fe y amor y santidad y modestia. El juicio sobre el mundo, el juicio sobre el hombre involucra su trabajo. El paraíso se reemplazaría con el desierto y el gozo del ministerio en el jardín, con el sudor y el esfuerzo en el campo. El trabajo no es la pena de Dios, porque el trabajo no es pecaminoso. Es el sudor y el esfuerzo del trabajo y los obstáculos de la naturaleza que nos recuerdan de la caída del hombre. Toda la creación está bajo maldición y en esclavitud debido al pecado. Romanos 8:15. Porque no habéis recibido al espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada, porque el anhelo ardiente de la creación es esperar a la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas fueron sujetadas a vanidad no voluntariamente, sino por causa de aquel que las sujetó en esperanza. Porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre, de corrupción en libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Esto es la redención en nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, pues lo que uno ve, ¿por qué esperarlo si aún lo ve? Mas lo que no vemos esperamos, con paciencia lo esperamos, la gloria de Cristo. Vemos en el versículo 15, la eterna. Este es el primer evangelio declarado en la Biblia, las buenas nuevas de que la simiente de la mujer, Cristo, a la larga derrotaría a Satanás y a su simiente, como lo dice Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A partir de aquí en adelante el torrente se divide. Satanás y su familia, sus simientes, se oponen a Dios y a su familia. Dios mismo puso enemistad, hostilidad entre ellas, y Él llevará el clímax, la guerra, cuando arroje a Satanás al infierno. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Repase la parábola de la cizaña en Mateo 13 y note que Satanás tiene hijos, así como Dios los tiene. En Génesis 4, Caín mata a Abel. En 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Esto nos informa que Caín era del maligno, hijo del diablo. El Antiguo Testamento es la historia de dos simientes en conflicto. El Nuevo Testamento nos narra el nacimiento de Cristo y su victoria sobre Satanás mediante la cruz. La salvación del capítulo 3 del 20 hasta el 24. El único evangelio que Adán oyó fue lo que Dios dijo en Génesis 3:15. Sin embargo, lo creyó y fue salvo. ¿Cómo lo sabemos? Debido a que llamó a su mujer Eva, que significa vida o dadora de vida. Dios dijo a Adán y Eva que morirían, y Adán murió físicamente a los 930 años, pero también murió espiritualmente cuando se separó de Dios debido al pecado. Dios prometió el nacimiento de un Salvador por medio de la mujer. Y Adán creyó esta promesa y fue salvo. Dios no cambió los resultados físicos del pecado, pero sí se remitió las consecuencias eternas del infierno. Las túnicas de pieles en el versículo 21 son cuadros de la salvación que tenemos en Cristo. Debe de haber
existido un derramamiento de sangre, el ofrecimiento de vida inocente por el culpable. Adán y Eva trataron de cubrir su pecado y vergüenza con hojas, como dice en el Génesis 3:7, pero Dios no aceptó estas buenas obras. Él tampoco aceptó tales obras hoy. Él tampoco acepta tales obras hoy. Los vestidos en la Biblia a menudo son un cuadro de la salvación. En Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio, me atavió y como a novia adornada con sus joyas. También aparece en Zacarías capítulo 3. El hijo pródigo fue vestido de nuevo cuando regresó a la casa de su padre. En Lucas 15:22, pero el padre dijo a su siervo, traed la mejor vestidura y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Los vestidos de justicia propia y buenas obras son trapos de inmundicia a los ojos de Dios, como lo vimos en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como trapos de inmundicia, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y vuestras maldades nos llevaron como el viento, de aquí para allá y de allá para acá. Nótese que Dios quiere que Adán y Eva se cubran. Él probó su sentido de vergüenza. Es siempre una señal de degeneración cuando la gente revierte eso y se vuelve a la desnudez, o sea, ropa decorosa. Es siempre la norma de Dios. Asimismo también que las mujeres se adornen con atavíos decorosos, dice 1 Timoteo 2:9. Los versículos 22 y 24 muestran una extraña acción de la gracia de Dios. Sacó al hombre y a la mujer del huerto. Habían abandonado su derecho al árbol de la vida al desobedecer a Dios. Si hubieran comido de ese árbol, hubieran vivido para siempre en su estado pecaminoso, lo cual significa que el Salvador, el segundo Adán, no podría haber venido para morir, para librar a los seres humanos del pecado. Así, al echar a Adán y a Eva del paraíso, Dios mostraba su gracia y misericordia a la raza humana entera. La espada que colocó en el jardín guardaba el camino. Es posible traducir esto como una llama parecida a una espada. El fuego de Dios que habla de su santidad. En Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Romanos 5 y 1 Corintios 15:42 dicen, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, se levantarán en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantarán en poder. Se siembra en cuerpo natural, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente. El postrer Adán un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál al terrenal tales también los terrenales, y cuál el celestial también los celestiales? Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Esto explica los contrastes entre el primer Adán y el postrer Adán. Cristo. Adán fue hecho de la tierra, pero Cristo descendió del cielo. Adán fue tentado en un jardín perfecto, mientras que Cristo fue tentado en un terrible desierto.
Adán deliberadamente desobedeció y sumergió a la raza humana en pecado y muerte, pero Cristo obedeció a Dios y trajo justicia. Como ladrón, Adán fue expulsado del paraíso. Hablándole al ladrón, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, allá en Lucas 23:47. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que en Romanos 5 tenemos varias afirmaciones, mucho más. En el 9, en el 15, en el 17 y en el 20, indican que la muerte de Cristo no solo nos puso de regreso donde Adán estaba, nos dio mucho más de lo que Adán jamás tuvo. Somos reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos con Cristo para siempre. Porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén y amén.